Hola queridos, sabemos que conocer la palabra de Dios es clave para nuestro crecimiento en Él. Entonces te tengo una pregunta. ¿Logras leer y meditar en una porción de la Biblia cada día? Si no, te tengo un reto que yo mismo me hago. El reto es unirte al Proyecto 2x2. El Proyecto 2x2 es un calendario de lecturas bíblicas que te permite leer toda la Biblia en 2 años, leyendo solamente 2 capítulos por día. Es un plan flexible y pausado. Puedes leer, por ejemplo, un capítulo del Antiguo Testamento en la mañana y otro capítulo del Nuevo Testamento en la noche. O puedes leer un capítulo con la familia y otro capítulo individualmente. Cualquier momento del año es un buen tiempo para empezar. Así que puedes unirte hoy al proyecto. Ofrecemos 2 ayudas prácticas. Uno es, por medio de un archivo que te enviamos, puedes imprimir separadores de página para marcar tu progreso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otra ayuda sería de unirte a una difusión que ayuda dando tips prácticos, consejos para animarte en tu lectura bíblica. Ponte en contacto conmigo hoy para empezar a leer la Biblia de una forma sistemática con el proyecto 2x2. Si estamos aquí, de pie frente a ti, no es por nuestras fuerzas, es tu gracia. Buenos días, queridos hermanos. Quisiera dar una cálida bienvenida a todos los que nos han podido acompañar esta mañana. Qué día tan maravilloso y qué oportunidad tan fantástica para todos nosotros de unirnos como hermanos en Cristo para orar a nuestro Señor, al único Dios verdadero, al que es digno de toda alabanza, de la gloria y la honra que podemos dar en este momento. Quisiera invitarlos que en el lugar donde estén, aparten su corazón, su mente, para en conjunto, como una unión, podamos orar a nuestro Señor. Le damos la bienvenida a todos los que por primera vez están escuchando este culto dominical y lo invitamos a que sigan haciendo a través de nuestro canal de YouTube y Facebook. Le damos la bienvenida a todos los que hermanos en Cristo de la Iglesia Presbiteriana del Valle que están con nosotros también. Los saludamos afectuosamente y esperamos en el Señor prontamente reunirnos físicamente en nuestro templo para adorar a nuestro Señor. Y como dice la palabra en el Salmo 119,
Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Que la virtud de Dios nos rodee a todos en su luz. Su palabra ilumine nuestros caminos y nos guíe mientras ilumina cada camino que estemos recorriendo. Le damos gracias al Señor porque Él está acá en medio de nosotros, está con nosotros constantemente y hemos apartado este momento para adorarlo juntamente, aunque sea a la distancia. Los quisiera invitar a que puedan escuchar a través de nuestro pastor Egimar la confesión de fe de Westminster. Hola querida iglesia, buenos días a todos. Quiero compartirles una porción más de nuestra confesión de fe de Westminster. Hoy capítulo 9 de la Ley de Dios, artículo 1 al 4. Artículo 1 nos dice: Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras, por la cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que la cumplía, y la amenazó con la muerte si es que la quebrantaba, y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla. Artículo 2. Después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de justicia y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 que contienen nuestros deberes para con el hombre. Artículo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como a una iglesia de menor edad, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas. Artículo 4. A los israelitas, como una entidad política, Dios les dio también derechos, diferentes leyes judiciales, las cuales expiraron junto con el estado de aquel pueblo. Por lo tanto, no obligan ahora a ningún otro pueblo más de lo que la equidad general de ellas lo requiera. Agradecemos a nuestro pastor Egimar que haya compartido con nosotros nuestra confesión de fe. Y ahora quisiera invitarlo a que busquen en su Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 39, del versículo 1 al 8. Y leeremos en el nombre del Señor. Amén. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré y te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan confiados en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo, el Señor omnipotente, lo afirma. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día de que he hablado. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Amén. Hermosa su palabra. Quisiera invitar ahora a nuestro pastor Omar Ramos que nos guíe en una confesión de pecados. Y después los invito a que sigamos orando a nuestro Señor con la alabanza de gloria en gloria.
Buen día, queridos hermanos. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor sobre este culto que vamos a realizar en este día. Señor, agradecemos a ti una vez más, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por extenderla con tanto amor y bondad hacia nuestras vidas, permitiéndonos, Señor, estar ante tu presencia en primer lugar, confesar nuestros pecados, pedir que nos perdones y poder acceder, Señor, al trono de tu gracia para solicitar, Señor, tu ayuda en todo momento de nuestra vida. Especialmente en este día, Señor, tan especial que apartamos para adorarte. Queremos rogar, Señor, que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y obres en nuestros corazones, obres en medio de esta congregación, Señor, y vivifiques tu iglesia, reavives el fuego en cada uno de nosotros, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad y poder, Señor, así también seguir avanzando y creciendo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Celestial, necesitamos de ti, por eso te invocamos, por eso rogamos, Señor, que te manifiestes con tu gran poder en cada uno de nosotros y en cada aspecto de este culto que se ha de realizar, para que todo lo que hagamos te honre y glorifique solo a ti y podamos ser edificados de esa manera también. Gracias, nuestro Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos acceder también a tu presencia y poder congregarnos y adorarte en espíritu y en verdad como un solo cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Señor, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu Damos gracias a nuestro pastor Omar Ramos por habernos guiado en esta oración de confesión de pecado, y también a nuestro grupo Alabanza por compartir con nosotros este hermoso himno. Quisiera invitar a todos nuestros hermanos a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, del versículo 1 al 9. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso.
Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan; miren bien, pero no perciban. Amén. Quisiera invitar a nuestra hermana Claudia Vasqueri que nos guíe en una oración de gratitud al Señor. Y después quisiera invitarlo a que sigamos orando a nuestro Señor con la alabanza que sería de mí. Y al terminar esta alabanza, quisiera invitar a nuestro pastor Egimán que nos pueda compartir la palabra del día de hoy. Amén. Que el Señor los bendiga. Buenos días, oremos. Señor, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, en humildad, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios de todo, el Dios de todo lo creado, el Dios del universo, Señor. Señor, y hoy tenemos el privilegio de poder devolver a ti todo lo que tú nos das, Señor. Una parte, Señor, de lo que tú nos das. Señor, te queremos ofrecer, Señor, nuestras ofrendas y diezmos, Señor, para ser usado en tu obra, Señor, en esta obra maravillosa que es la de tu reino. Gracias, Señor, infinitas gracias por poder darnos esta oportunidad de participar, Señor, en tus cosas. Señor, te pido también por nuestros hermanos que son los que administran estos recursos, Señor, para que tú les des total sabiduría para invertir estos recursos en lo más importante, Señor. Y que puedan ver, Señor, las necesidades más urgentes de nuestros hermanos y de la comunidad. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos has dado de ver este templo, Señor, construido, de poder usar quizás en alguna instancia estas instalaciones que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos, Señor, a completar, a ser responsables como miembros de la iglesia para completar esta obra, Señor. Señor, te doy tantas gracias por este día y te pedimos, Señor, que aceptes nuestras ofrendas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por
no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hola mis queridos hermanos, todos los que participan con nosotros en esta transmisión. Es con alegría que estamos reunidos en esta mañana para adorar a nuestro Dios. Después de una larga semana de tantas cosas que tuvimos que hacer, con hartas expectativas, pero también con algunas frustraciones, sin embargo siempre confiados en la guía que nuestro Dios concede a esta historia bajo su gobierno soberano. Todo lo que Dios hace es santo, es sabio y es perfecto. Y nosotros debemos reconocer esto para la honra y la gloria de su nombre. Mis queridos, en esta mañana me gustaría meditar con ustedes en la palabra del Señor, en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. La palabra del Señor nos dice así: Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón: De esto hablaba el Señor cuando dijo: Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Mis amados, oremos al Señor y pidamos a Dios que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Oremos. Padre querido, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia en que podemos adorarte, Señor. Queremos agradecerte por la lectura de tu palabra. Nuestro deseo en esta mañana es oír tu voz, Señor, ser tocados por estas verdades tan preciosas, Señor, y de hecho, Señor, ser transformados según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tómanos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Trabaja en nuestro hombre interior e impúlsanos, Señor, cada día a un vivir que honra y glorifica tu nombre. Descansamos en todo lo que tienes para nosotros en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy día partiremos con una serie de sermones hablando sobre la santidad de Dios y de su pueblo. Y hoy día me gustaría partir con el siguiente tema: nuestro Dios es santo. Queridos, la santidad es una característica en Dios poco considerada por nosotros. Es el atributo por el cual Dios es temido y adorado, así como es el atributo por el cual Dios es ofendido y desconsiderado. Cada vez que pecamos contra Dios, estamos ofendiendo a su santidad. Sabemos que todos los atributos divinos existen en Dios en la misma proporción. Dios
es pleno en cada uno de sus atributos. Él es 100% santo, justo, bondadoso, soberano, sabio, poderoso, independiente, inmutable, eterno y simple. Sin embargo, cada uno de estos atributos tiene una función y una finalidad en el ser de Dios. Entendamos una cosa, Dios es santo. E cada vez que sua santidade é desconsiderada ou considerada, a justiça, que é outro atributo divino, entra em ação, porque é a justiça a responsável por zelar por la santidade. Deus também é plenamente bondadoso. Sua bondade nunca entra em conflito com a justiça, sino que se tomam de las manos para actuar de forma a não anular-se entre si e cuidar para que a santidade não seja desconsiderada. O maior exemplo de esto é o sacrifício de nosso Senhor Jesucristo. Esse sacrifício é uma muestra tanto de la bondade como também de la justiça de Deus. Como Deus ama al pecador escogido e não pode ignorar a ofensa a sua santidade, Ele cumpre com a justiça condenando a ofensa em um substituto voluntário que é seu próprio Hijo encarnado. Mis amados, percebam uma coisa. A justiça em seu celo por la santidade se une a la bondade para que o pecador escogido seja redimido sem que seu pecado se quede impune. Al mirar esto, nos parece correcto dizer que a santidade de Deus é o eje divino que une cada uno de los atributos entre sí. Pero devemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es de hecho la santidad de Dios? Si alguien te hiciera esta pregunta, ¿estarías preparado para responder? Si tu respuesta es sí, ¿podrías decir que cuidas en su vivir diario, en vivir de acuerdo a esta santidad? Mis amados hermanos, el pasaje que nosotros leímos es sorprendente porque todo lo que está pasando en ello es para que Dios le muestre a su pueblo su santidad. El capítulo 10 de Levítico es el registro de lo que sucede luego después de un momento muy importante para el pueblo de Israel y también para la historia de la redención, que foi o estabelecimento do ministério sacerdotal e a ordenação de los primeiros sacerdotes. Devemos recordar, queridos, que este ministério señala a necessidade de mediação para acercar-se à presença de Deus, que é santo em toda a sua glória. E para que o mediador pueda acercar-se a Deus representando al pueblo, ele deveria cumprir com os requisitos determinados por el próprio Deus para que os mediados sejam aceptados em sua presença. Por esta razão, este ministério tinha como propósito señalar o único e supremo sacerdote que é Jesus, porque solamente Jesucristo pode cumprir com todas as exigências divinas a la perfeição. Mis amados hermanos, para que os sacerdotes pudiesen acercar-se à presença de santidade, eles necessitavam passar por um rito que implicava em 4 passos específicos. O primeiro passo era a purificação com a sangre del cordeiro. Este passo tinha como objetivo hacerles entender que eles eram pecadores indignos. Sin embargo, foram privilegiados por Deus em ser designados para representar al pueblo. O segundo passo é o passo de la consagração de los elementos entregados por Moisés a ellos e depois devueltos por ellos a Moisés. E este passo era para que entenderam que eles não tinham nada que oferecer a Deus de parte de eles mesmos, sino solamente o que Deus les ponía em las manos para que pudiera devolverle. Ou seja, não é que Deus los necessitara a eles, sino que los privilegiou com este ministério e les daria todo o necessário para que lo pudieran cumplir. Queridos, o terceiro passo é a unção com o aceite de la unção. E este era para que eles entenderam que eles necessitavam ser autorizados e identificados por Deus
para la realización de este ministerio, porque estaban representando al propio Dios en medio al pueblo. Y el cuarto paso es la preparación en la ley del Señor. Y esto era para que ellos entendieran que no podían desarrollar su ministerio fuera de los límites establecidos por la propia palabra del Señor. Bueno, todo este cuidado era para que la santidad de Dios no fuera ofendida. Sin embargo, seguido a todo este proceso vivido por los nuevos sacerdotes y también el pueblo, somos sorprendidos aquí por este episodio que nos relata Moisés en este pasaje. Este episodio nos ayuda a entender la santidad de Dios. Y veremos aquí tres cosas que nos traen esta comprensión sobre la santidad de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, para que entendamos la santidad de Dios, la primera cosa que el texto nos muestra es la santidad ofendida. Y para partir este punto, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Quiénes somos nosotros delante de nuestro Dios? Queridos, cuando meditamos en la dignidad de la humanidad en la semana pasada, vimos que somos creados a la imagen de nuestro excelso Creador. Ustedes se acuerdan que citamos Salmo 8, versículo 4 y 5, donde el salmista nos dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios. Debemos recordar que la imagen de Dios en nosotros no significa que estamos a la altura de nuestro Dios. Por el contrario, queridos, no somos más que gusanos delante de su grandeza. Esto nos recuerda el profeta Isaías en Isaías capítulo 41, versículo 14. Recordemos la visión del profeta Isaías. Cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono, los serafines declaraban: Santo, Santo, Santo. Los especialistas en idioma semítico nos han dicho que la construcción lingüística usada en esta declaración angelical es la de un superlativo, o sea, con la intención de mostrar la grandeza a lo extremo. Queridos, al hacer esta declaración, los serafines están diciendo que Dios es el inigualable, o sea, no hay nadie igual a Él. Él también es el incomparable, o sea, no hay nadie que se compare a Él. Él es el inconmensurable, tan grandioso es que no se puede medir. Él también es el inalcanzable, o sea, nada y nadie lo puede alcanzar. Bueno, Dios es el único y no hay otro como Él. En su grandeza está tan distante de nosotros que no somos capaces de entender a Dios en toda su plenitud. Dios en su ser suplanta a toda la existencia aparte de Él. Al contemplar el universo conocido, nos quedamos asombrados con su inmensidad, ¿no es verdad? Es algo grandioso. Pero imagina si pudiéramos contemplar a Dios en toda su plenitud. Seríamos aplastados por tan solo pensar en esto. Queridos, por esta razón, cuando Dios nos dice qué es lo que debemos hacer para poder agradarlo, debemos hacer tal cual, pues cualquier intento fuera de lo que Él nos dice que debemos hacer es ofensivo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque revela una arrogante pretensión de saber más que Dios qué es lo que le agrada y también de creer que podemos algo más que Él no lo había pensado, como si Dios dependiera de nosotros en un mínimo detalle, ¿no es verdad? Pero no es así. Y fue justamente lo que pasó aquí en este pasaje. Estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, presentaron al Señor algo que Dios no les había ordenado, el fuego extraño. No sabemos con mucha precisión
¿De qué se trata el fuego extraño que ellos ofrecieron a Dios? Sin embargo, tenemos varios indicios textuales que fue algo no ordenado por el Señor en su ley. Con tal actitud, ellos desconsideraron deliberadamente la santidad de Dios evidente en sus preceptos. Ellos deberían ser los primeros a cuidarse de esto, porque su oficio requirió que ellos observaran la ley del Señor de forma minuciosa para que pudieran honrar al Señor y enseñar al pueblo la santidad de Dios. Esto está mencionado ya en Levítico capítulo 8, versículo 35. Nos dice así: a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no murráis, porque así me ha sido mandado. Observen que ellos tuvieron estos días día y noche meditando en la ley del Señor, observando sus preceptos, poniendo en práctica, entrenándose para que ellos pudieran entonces iniciar su ministerio sacerdotal. Mis amados, a veces somos tentados a hacer las cosas para el Señor a nuestro modo, sin darnos cuenta que al invés de agradarlo, estamos ofendiendo al Señor en su santidad. Son muchos los que han dicho que Dios se agrada de las buenas intenciones del corazón. Sin embargo, según la Biblia, Dios se agrada de la obediencia sincera de un corazón completamente vuelto a Él. Tenemos muchos casos en la Biblia de hombres que intentaron agradar a Dios en sus intenciones, pero lo único que hicieron fue de hecho ofenderlo. Es el caso del propio Nadab y Abiú aquí, que terminaron muertos por haber ofrecido este fuego extraño. Pero no podemos olvidar también otro ejemplo, Saúl, rey de Israel, que asumió el puesto de Samuel en el sacrificio y fue rechazado por Dios como rey de Israel y también expulsado de su presencia. No olvidemos el caso de David, que quiso construir un templo al Señor y le fue negado el derecho de esto con las duras palabras del Señor en 2 de Samuel 7:7, donde el Señor dice: ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Para entonces decir a David que él no sería quien iba a construir este templo, porque de hecho no era Dios que dependía de David, era David que dependía del Señor. La obediencia, mis amados hermanos, es una muestra de consideración por la santidad de Dios, una obediencia que no vivieron Nadab y Abiú en su servicio sacerdotal. La obediencia es una muestra de que nosotros reconocemos que Dios es único, eterno, independiente, inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, soberano, proveedor, creador absoluto, que trae el todo de la nada, que Él es el santo porque es el otro, incomparable, inigualable, inalcanzable, inconmensurable, totalmente trascendente a nosotros. Él no nos necesita en un mínimo siquiera, pero si nosotros lo necesitamos a Él. La obediencia es una muestra, queridos, de que Él, en toda su grandeza, es digno de recibir toda nuestra consideración a lo que Él determina, porque solamente Él conoce todas las cosas y sabe qué es lo que le va a agradar. Debemos recordar, Dios es santo. Mis amados hermanos, la segunda cosa que este pasaje nos muestra para que entendamos la santidad de Dios es la santidad reclamada. Bueno, todos esperamos el respeto de nuestro prójimo, ¿no es verdad? Ya hemos dicho que todos tenemos nuestra dignidad o valor y esperamos que esta dignidad sea considerada. En razón de esto, mucho se ha hablado sobre los derechos individuales y también los derechos colectivos. Este es un tema profundamente bíblico. Sin embargo, estos derechos en la mayoría de las veces son violados.
E há tanta confusão neste tema que estamos entrando atualmente em uma nova moda de lo políticamente correcto. Esta nueva propuesta que tiene por finalidad el bien del prójimo, pero que al final termina despreciando a muchos derechos comunes, favoreciendo a unos y quitando de otros. Esta situación, como hemos dicho, solo nos confirma que el ser humano en su estado de corrupción no tiene la capacidad de ser perfectamente justo en sus razonamientos, en sus palabras y en sus acciones. Bueno, si el ser humano tiene derecho a esta dignidad, ¿quién dirá a aquel del cual el ser humano es originado, que es nuestro Dios creador? Bueno, de hecho, la dignidad del ser humano es derivada de la persona de nuestro Dios. Si no fuera a llevar la imagen de nuestro Dios, el ser humano no pasaría de una masa de barro sobre la faz de la tierra. Como el originador y sustentador de toda la existencia, Dios es digno de recibir toda gratitud y devoción de su creación. Al ser negligente en esto, el ser humano pasa a ser culpable de ingratitud y desconsideración. Tal actitud afrenta al ser de Dios y todo lo que Él representa delante de su creación. Es un ataque frontal y deliberado contra su persona y también su continua bendición hacia sus criaturas. Todos los días Dios nos provee vida, sustento y protección a su creación. Sin embargo, gran parte de su creación consciente, creada a su imagen y semejanza, lo ignora. Lo más triste es cuando incluso los que lo conocen de cerca demuestran tal desconsideración, no haciendo lo que deberían hacerlo a fin de honrarlo, no buscando cada día vivir de forma a agradarlo. El autor a los Hebreos en capítulo 12, versículo 28 y 29 nos dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos, nuestro Dios es un ser tremendamente bondadoso y nos ha bendecido con su gracia en Cristo Jesús. Cuando nos recibe en Cristo, nos recibe como estamos, llenos de nuestra pecaminosidad y dominados por ella. Sin embargo, estando en Cristo, trabaja para que podamos vernos cada vez más liberados de las fuerzas de esta pecaminosidad, a fin de que seamos según la imagen perfecta de su Hijo Jesús. Fue justamente por esto que Cristo vino al mundo, para que por el poder de su obra realizada en la cruz seamos cada vez más parecidos a Él, según su imagen. Debemos ser agradecidos por esta sublime obra por nosotros y debemos adorar a Dios por ella, debemos adorar por lo que hizo por nosotros. Si no fuera por ella, estaríamos condenados al infierno. Si tomamos a la ligera la gracia de Dios, por la cual somos bendecidos y nos sentimos privilegiados, afrentamos a su santidad. Y Dios es celoso por su santidad. Y es por este celo que otro atributo divino entra en acción, la justicia divina. Es por esta razón que el autor a los Hebreos nos recuerda que Dios también es fuego consumidor. Fue esto lo que pasó con Nadab y Abiú. Ellos tomaron a ligera la gracia que Dios les dio, el privilegio de ser sacerdotes y cuidar de la adoración del gran Señor de la existencia de todo el universo. Ellos tuvieron un privilegio que los ponía en una posición no solamente sobre todo el pueblo de Israel, sino también en el cielo delante de los ángeles, en la presencia del Señor. Por tomar esta gracia a la ligera y desconsiderar su santidad, sufrieron el fuego de la ira de Dios que los consumió y murieron delante de Él. Esta acción divina nos revela el celo de Dios por su santidad.
Dios les había advertido que deberían cumplir cuidadosamente con todos los preceptos ceremoniales de la ley, porque si no fuera así, ellos morirían. Ellos necesitaban entender que estaban tratando con Dios y no con un hombre de carne y hueso como ellos. Nadab y Abiú, así como su padre y sus hermanos, tuvieron en su preparación registrada en Levítico 8, 33 al 35, la oportunidad de aprender y entrenarse para esta tarea. Sin embargo, queridos, su acción reveló tal desconsideración que resultó en fuego del cielo que los tragó vivos. Queridos, Dios tiene celo por su santidad y debe cuidar para que ella no sea profanada. Desconsiderar la afrenta es ser negligente con su propia justicia que existe y actúa para reclamar a su santidad. Al reclamar su santidad a través de este acto de justo juicio, Dios nos recuerda que Él es santo, es el otro. No hay nada en la existencia que pueda compararse a su grandeza, a su pureza y a su perfección. Desobedecer a Dios es más que una simple ofensa dirigida a otro hombre. Desobedecer a Dios es una afrenta que está sujeta a una condena eterna que solo puede ser evitada a través de la cruz de Cristo. La cruz es la mayor evidencia en esta tierra de que la santidad de Dios es algo muy serio y Dios siempre será justo en reclamarla. Mis queridos hermanos, la tercera cosa que este pasaje nos muestra para ayudarnos a entender la santidad de Dios es la santidad testificada. Observen conmigo ahí, versículo 3 de Levítico 10. Nos dice, Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Queridos, para los trabajadores que son jefes o están bajo una jefatura, seguramente ya vivieron momentos en que una función jerárquica más elevada fue establecida y tuvo que ser anunciada para que se reconociera quién está en este puesto y para que los demás funcionarios tuvieran que demostrar la debida consideración a la persona que lo ocupa. Bueno, este episodio testifica, anuncia, declara una vez más la santidad de Dios. Es una anunciación más de la posición de Dios en relación a su pueblo. Era necesario que el pueblo de Dios entendiera que además de ser privilegiados de tener al único Dios habitando entre ellos, deberían ser responsables en corresponder a esta bendición con reverencia y temor. Bueno, Dios es amor. Y la iniciativa de venir a Israel para liberarlo del poder de los egipcios fue de Dios, fue de Él. Dios no solamente los liberó de esta terrible condición de esclavitud, sino que hizo un pacto con ellos de ser su Dios, estar con ellos y cuidarlos como su propio pueblo. Fue exactamente lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. Sin embargo, ellos deberían entender que esta bendición venía acompañada también de responsabilidades. O sea, ellos deberían demostrar la debida consideración por Dios en su nueva vida. Dios era la mayor bendición que ya habían recibido en toda su vida. Deberían cuidarla con todo su corazón, alma, fuerza y entendimiento. Queridos, vimos que Dios es celoso por su santidad. El juicio divino ocurrido con Nadab y Abiú sirvió de testimonio para que el pueblo de Israel en el desierto fuera recordado de este celo. Que la santidad de hecho, la santidad de Dios de hecho es una cosa muy, pero muy seria. No debemos jugar con esto. Que sus conductas delante de Dios deberían ser conductas de consideración, revelando temor delante de esta santidad. Entiendan, temor y no terror.
Dios fue quien tomó la iniciativa de venir hacia Israel e hizo un pacto con ellos. Esto fue una tremenda muestra de amor. Al exigirles una conducta de respeto por su santidad, Dios no está desconsiderando lo imperativo que es el pecado en el corazón del hombre. Y es por esta razón que les concedió redención a través del sacrificio de animales que señalaban tanto el pecado como la disponibilidad de parte de Dios de perdonarles sus transgresiones. Estos sacrificios no eran para ellos, para que ellos tomaran la santidad de Dios y el pecado contra Dios a la ligera, sino para que recordaran exactamente lo contrario, que ambos son serios y están en conflicto. La santidad de Dios en contra del pecado y el pecado en contra de la santidad de Dios. En razón de la santidad, el pecado debe ser considerado y condenado a la muerte o con muerte. El amor no puede ignorar ni la santidad y ni la justicia. El amor se toma de la mano con la justicia para corresponder a la santidad a fin de que los seres amados no sean condenados cuando en sus debilidades pecaminosas tropiezan en los rigores de la ley. El gran problema de Nadab y Abiú es que tomaron los preceptos del Señor como nada. Siguieron el curso de sus propios corazones y provocaron la santa ira del Señor. En toda escritura, Dios invoca su derecho de ser tratado como Señor, el único Señor, y además da testimonio de su grandeza. Todo el movimiento histórico, tanto en los eventos registrados en la Biblia como fuera de ella, es un testimonio de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Son muchos los pasajes en donde Dios testifica su santidad. Les llamo a observar, por ejemplo, Isaías 42:8, cuando él dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Cada vez que declaraciones como estas son dichas a través de los profetas, es exactamente cuando Dios está actuando o actuará para mostrar su poder, su soberanía sobre los enemigos y su bondad para con su pueblo, a causa de su nombre que es santo. Queridos, delante del sufrimiento de Aarón por lo ocurrido con sus dos hijos, Moisés recuerda que estas fueron declaraciones divinas que se evidenciaron ahora en la vida de sus dos hijos. Tal fue la comprensión de parte de Aarón que frente a este ocurrido, Aarón se silenció. Aarón guardó silencio, pues la santidad de Dios no acepta injusticia en la desconsideración por su ser. Queridos, Dios testifica su santidad a través de este episodio para que entendamos que con su santidad no se juega. En conclusión, queridos hermanos, nuestro Dios es santo. Y debemos entender qué significa esto. Muchas veces en nuestro actuar diario, Dios es considerado en su existencia, pero no siempre en su santidad. Esto es peor que si no lo conociéramos. Basta observar lo que pasó con Nadab y Abiú. Ellos fueron tomados por el fuego que vino del cielo y los consumió matándolos. Dios no espera que nosotros seamos perfectos, pero que no desconsideremos su santidad y juguemos con el pecado. Que nos esforcemos en el temor del Señor para vivir una vida que demuestre esta santa dedicación. Lo que nos muestra la Escritura es que mientras más cerca de la santidad de Dios, más conciencia de nuestra propia pecaminosidad. Esto porque la santidad y el pecado no combinan. Dios odia el pecado, porque el pecado es un ataque deliberado contra su santidad. Es por esta razón que Isaías, al escuchar la declaración de los serafines y ver el templo llenándose de humo,
es tomado de terror, pues había visto a aquel que es santo, santo, santo. Paul Washer nos dice lo siguiente: la evidencia de crecimiento en santidad es el crecimiento en el odio y rechazo contra el pecado por amor a Dios, porque Dios odia el pecado. Él dice todavía: la iglesia actual en su estado de comodidad y conformismo está saltando hacia arriba en adoración, cuando debería estar de rodillas clamando misericordia y perdón. Necesitamos, mis amados, conocer más a nuestro Dios, pues Él es el santo, el otro, el único, el inigualable, incomparable, inalcanzable, inconmensurable, el grandioso, el puro y el perfecto. Delante de Él debemos temer y también temblar. Imaginen una persona que por primera vez se topa con el mar y se contrasta con la grandeza del océano. Ya viví esta situación con algunas personas que se quedan asombradas y la sensación que tienen es que esta cosa grandiosa, desproporcionalmente grandiosa, lo va a tragar vivo. Esta es la misma sensación si pudiéramos ver a Dios en toda su plenitud. Dios es el otro, Dios es único, Dios es grandioso. Si estuviéramos delante de Dios en toda su plenitud, pudiendo contemplarlo, queridos, seríamos tomados de un terror que nos aplastaría por nuestra insignificancia delante de Él. Por esta razón, no podemos tratarle de otra forma, sino según la dignidad de su santidad, porque Dios es santo. Mis queridos hermanos, después de esta reflexión, les invito a que oremos al Señor, pidiéndole al Señor que aplique estas verdades a nuestros corazones. Dios es santo y no podemos tratarlo de otra forma, sino considerando la grandeza y lo extraordinario de su santidad. Él es el otro. No hay alguien como Él. Es incomparable, es inigualable. Él es inconmensurable, es inalcanzable. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por este mensaje. Agradecerte, Señor, porque una vez más somos confrontados sobre cómo nos hemos portado delante de ti. Y a veces, Señor, lo que nos falta es entender quién eres, conocerte más y más. Y hoy, Señor, fuimos recordados a través de este episodio con Nadav y Abiú, que tu santidad no es un juego, no es un tema para broma. Señor, debemos tener la debida consideración a esto. Señor, vimos que necesitamos comprender más este tema, Señor, para que podamos vivir esta vida, Señor, realmente con temor, con reverencia delante de ti. Porque, Señor, eres un Dios bondadoso, eres un Dios misericordioso, pero también eres fuego consumidor. Señor, aplica esta palabra a nuestros corazones. Produzca en nosotros este temor reverente, este santo temor por causa de tu santidad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Cantemos al Señor con nuestros hermanos de la alabanza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Querida iglesia, estamos llegando al final de este servicio de adoración y qué bueno conocer un poco más de nuestro Dios. Ver que en este pasaje Dios tiene una santidad que fue ofendida. Y por esta razón esta santidad fue reclamada. Y queridos, esta acción en reclamar su santidad resultó en una santidad testificada, recordándonos que Dios debe ser tratado con reverencia y santo temor. Así que mis queridos, alabado sea el Señor por esto, que nuestras vidas como iglesia podamos de hecho vivir de forma a honrar a este Dios que es santo. Les invito a que oremos al Señor, a que busquemos su protección, su fortalecimiento, su guía
y la aplicación de esta palabra a nuestros corazones para nuestro vivir diario. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por este servicio de adoración, por tu palabra que fue ministrada, por recordarnos, Señor, estas maravillas de tu grandeza. Padre amado, te pido que aplique esta palabra al corazón de tu iglesia, a mi corazón, Señor. Que, Señor, esta palabra pueda impulsarnos a una vida de santidad, a una vida en consideración a quien eres, Señor. Porque a veces, Señor, lo tenemos en consideración como un ser que existe, que está en nuestro entorno, pero desconsideramos este aspecto tan importante y tan necesario que es tu santidad, Padre. Señor, tengas misericordia. Estamos partiendo hacia una semana, Señor, de servicio en tu presencia, sirviéndote, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en la familia, en la academia, Señor, y en todos los momentos de nuestra semana. Y queremos, sí, Señor, honrarte como el Dios santo que eres. Nos entregamos a ti confiados en la gracia que nos concede, Señor, que nos equipa, que nos permite, Señor, de hecho vivir de acuerdo a quien eres, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, recibamos el impartimiento de la bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, que el amor de Dios nuestro eterno Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de aquellos que participan con nosotros en esta transmisión. Sé con toda la iglesia de Cristo esparcida sobre la faz de la tierra, y sé también con todos aquellos que todavía vendrán, recibirán este evangelio, vivirán bajo esta santidad, considerándola, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Y esto por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, queremos agradecerles por su participación con nosotros en esta transmisión. Que Dios bendiga tu vida. Y esperamos en el Señor que cuando regresemos de todo este proceso que hemos vivido, que ya dura más de un año, puedan estar con nosotros celebrando al Señor como iglesia. También queremos agradecer a los hermanos que participaron en toda esta transmisión, los hermanos de la alabanza, de la oración, también es la guía litúrgica que nos trajo nuestro hermano presbítero Cristian Aliaga, queridos. Agradecemos a todos ustedes que se dedicaron para que tuviéramos este tiempo en la presencia del Señor. Queridos, los avisos ustedes tienen ahí a través de nuestra hermana Claudia Seguel. Lamentamos que tengamos que vivir una cuarentena más. Sin embargo, debemos cuidarnos para evitar que suframos con los contagios, las pérdidas que este momento tan difícil nos trae. Nos mantengamos en oración, ¿sí? Apoyándonos los unos a los otros. Quiero desafiar a la iglesia, no deje de participar en todas las actividades virtuales que hemos tenido. Los oikos, el estudio de Daniel los días jueves desde las 8:30, también en las actividades de domingo en la mañana, la oración, las demás salas de escuela dominical y también en nuestra transmisión. Y no deje de pegar una llamadita a tu hermano, animándolo en el Señor, porque son tiempos difíciles y nos necesitamos los unos a los otros. Que Dios bendiga tu vida, un gran abrazo, chao.